Muy buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Bendecidos? Qué bueno. Bueno, los voy a invitar entonces a buscar un texto si tienen la Biblia o es muy difícil cargarla hoy. Bueno, o al menos si puede tomar nota o grabarse la cita y luego la relee en su casa. Del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 1. Nos habla, y antes de leerlo, pues mientras lo buscan los que tienen la Biblia, nos habla de una experiencia de amor y de amor a Jesús. Pero aquí hay dos opciones, están dos personajes que sobresalen allí, aunque nos va a hablar pues de otros personajes como Lázaro, nos va a hablar de otro personaje que es Marta, y María es, digámoslo así, el personaje principal con Jesús. Pero también sobresale otro personaje al final y es la otra opción. Digamos que todos los anteriores son amigos de Jesús, todos son amigos de Jesús. Lázaro, Marta, María, son amigos y muy cercanos de Jesús. En cambio, Judas, aunque es un amigo de Jesús, lo está traicionando en este momento. Lo está ya pues como confrontando y no está escuchando a Jesús, ni lo está amando, sino que más bien está como echando para atrás en la experiencia del amor a Jesús. Entonces por eso les digo que este texto nos habla de opciones. ¿Quieres amar a Jesús o no quieres amarlo? Porque ahí se juega tu vida, la vida de todos nosotros se juega en esa respuesta. ¿Quiero amar al Señor o como Judas, mejor no, me voy para atrás, ¿cierto? Y ahí digo que nos jugamos la vida porque es que dependiendo de si aceptamos o no al Señor, vamos a tener la salvación, vamos a tener todas las bendiciones que Dios nos promete a través de su Hijo amado Jesucristo. Lo mejor de la vida viene con el Señor. Entonces el reto es que descubramos que queremos ser amigos de Jesús, que no vamos a echar para atrás, sino que por el contrario, vamos a amar a Jesús como nos enseña esta mujer en primer lugar. Entonces, ahora sí leo el texto. Nos dice allá en el capítulo 12, 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Yo lo voy a leer por partes para que lo asimilemos bien. ¿Cuánto nos habla que 6 días antes de qué? De la Pascua. Aquí hay algo muy interesante y es que el Evangelio de San Juan es el único que nos menciona que Jesús vivió 3 Pascuas. Y esas Pascuas, lógicamente, como así parecido a la Pascua cristiana, la Pascua judía era pues en una época determinada, que era pues más o menos marzo, abril, en la época de primavera. Y ahí entonces los teólogos, los estudiosos de la palabra, es cuando dicen que Jesús tuvo 3 años de vida pública. ¿Por qué? Porque vivió estas 3 Pascuas. Si usted lo quiere confrontar, pues puede anotar estos textos. En Juan 2:13 nos menciona la primera Pascua, capítulo 2, versículo 13, la primera Pascua. La segunda Pascua en el capítulo 6, versículo 4. Segunda Pascua, capítulo 6, versículo 4, todo es de San Juan. Y la tercera vez en el capítulo 11, o sea, unos versículos antes de este, versículo 55, nos dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Miren esto tan lindo que dice aquí el siguiente, muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Me detengo ahí
¿Por qué? Porque es que esta era una gran fiesta para los judíos, hasta el día de hoy. Todavía hoy celebran esa Pascua los judíos. Nosotros, porque aquí en el ambiente nuestro, pues muy poquitos judíos conocemos, pero hay lugares, por ejemplo en Estados Unidos, hay barrios completos de judíos. Y ahí mismo se nota pues cuando van a celebrar una fiesta los judíos, porque a mí me tocó, porque una hermana mía vive en un barrio judío, y no porque sea judía, sino porque, bueno, está viviendo ahí. Y son muchos los judíos, y entonces a media cuadra donde vive mi hermana hay una sinagoga. Y me tocó el año pasado, a final de año, estaban haciendo la fiesta de las tiendas. Y allá estaban esos judíos, pero se filaban para entrar a la sinagoga. Algo hermosísimo, las familias completas, vestidos muy lindos todos, hombres y mujeres, todas las familias completas. Entonces, los judíos tienen unas fiestas muy especiales, y la más especial de todas, la Pascua. La Pascua es la más especial de todas. Entonces, Jesús es de esa comunidad, digámoslo así, de esa cultura judía. Él también celebró esta fiesta, él también participó allí, y por eso entonces, como les digo, se saca esa conclusión pues de que Jesús vivió 3 años de vida pública, que nos habla pues el Evangelio. Entonces, allí nos cuenta, además de la Pascua judía, si ustedes notaron, cuando dice 6 días antes de la Pascua, ya no solamente menciona que es la Pascua judía, porque esta Pascua va a ser la Pascua de Jesús. Ya no es solamente la judía. La judía la mencionó antecitos en el versículo 55 del capítulo 11, pero en el capítulo 12, versículo 1, ya nos está haciendo otro énfasis. Es una Pascua que ya no dice judía, es la Pascua de Jesús. O sea, va a ser el paso maravilloso del Señor. Y a ese es al que nos estamos preparando en este momento. Por eso se leyó ese texto el lunes, que inclusive si usted se da cuenta, el Evangelio de Juan se lee en los tiempos especiales, ¿cierto? Por ejemplo, pues ahora en Cuaresma se toman algunos textos, en Adviento algunos, en Navidad algunos, ahora en Semana Santa, y luego vamos a ver también en la época de la Pascua en sí, pues de la resurrección, también se vuelven a leer algunos textos de San Juan. Los otros evangelistas, digámoslo así, que son los sinópticos, son los que van en ciclos, por años, digámoslo más o menos, pues digo yo, por año van, entonces ciclo A, ciclo B, ciclo C, entonces ya es diferente. En cambio San Juan va a sobresalir, digámoslo, en estos tiempos especiales. Entonces les decía que es tan especial San Juan porque nos está invitando a permitir ese paso del Señor por nuestra vida. Y esa es la invitación tan especial que tenemos a través de nuestra Madre Iglesia, ¿cierto? Que vivamos plenamente este momento. Y es como dice el Apocalipsis 3:20, es que el Señor está pasando por nuestra vida de una manera especial. Eso significa Pascua, el paso de Dios. Y el Apocalipsis 3:20 es, mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, cenaré contigo y tú conmigo. Entonces, lo primero que tenemos que percibir en esta Pascua es que el Señor está tocando a las puertas de tu corazón. Y que si tú quieres, vas a amarlo como lo hace esta mujer, que va a aparecer como una discípula del Señor por excelencia, porque sabe amar a Jesús, porque sabe corresponder al amor de Jesús. El amor de Jesús es ese amor pleno y ella va a corresponder. Nos habla también algo muy interesante, además de los 6 días que falta pues para esa Pascua, es decir, nos estamos preparando, como les digo, para ese paso del Señor por nuestra vida. Y ese paso es un paso doloroso de Jesús, porque es su pasión, su muerte, que luego culmina con la resurrección, porque no podemos, pues, digámoslo, separarlo. Ese paso va desde la parte dolorosa y difícil hasta la victoria del Señor sobre la muerte.
Entonces, esa Pascua, esos 6 días antes. Y un lugar específico, ¿se dio cuenta en qué lugar están? ¿Cómo se llama el lugar? Betania, es la ciudad. Y esa ciudad es donde vive esta familia, esos 3 hermanos, Lázaro, Marta, María. Es decir, la comunidad que ama a Jesús, la familia que ama a Jesús, esa es Betania. No es tanto como un lugar específico, porque incluso cuando lo van a ubicar allá en Tierra Santa no está muy claro dónde es que es. Betania. Algunos dicen que es ahí al lado de Jerusalén. Sin embargo, hay como dudas si fue ahí o no. Entonces, ahí está sobre todo ese Betania. Es el lugar donde vive la comunidad de Jesús. Entonces, tiene más que un lugar, es esa experiencia de la comunidad. Nos habla pues de Lázaro, ¿por qué? Porque es que el capítulo 11, si usted se da cuenta, nos habla de la resurrección de Lázaro. Todo ese texto que nos relata pues que ya Lázaro había muerto, que llevaba 3 días y que llega Jesús a resucitarlo. Pues lo relato así rápidamente. Y entonces, ante esa revivir de Lázaro, ¿cierto?, ellos quieren invitar a Jesús a la fiesta de la vida, a darle gracias, porque es que están agradecidísimos con Jesús porque le ha devuelto la vida a Lázaro, ¿cierto? ¿Quién no? ¿Quién no? Entonces lo han invitado a comer. Marta como que es muy buena chef porque está pendiente de servir, de ir y preparar todos los alimentos. Y está entonces en ella la imagen del discípulo que está dispuesto a servirle al Señor, que también es una parte muy importante pues en el Evangelio. No nos podemos quedar solamente con estar con el Señor como lo hará María y amarlo y simplemente ahí como pasivamente. No, yo diría que estos 2 personajes se complementan. Sí, porque a veces como que criticamos, y sobre todo en el Evangelio de Lucas, que le hace como esa crítica al mismo Jesús, es que te ocupas de tantas cosas, ¿cierto? Pero es porque llevamos las cosas al extremo de preocuparnos, ¿sí? De angustiarnos. Pero en el servicio, cuando se hace con amor y con alegría, vamos a ver que no es tanta carga, que no es de tanta preocupación. Entonces eso es lo que está pasando allí. El servicio de Marta. Lázaro aparece aquí más bien pasivo. Voy a seguir leyendo porque dice en el versículo 2. Le dieron allí una cena, o sea Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces aquí Lázaro aparece pasivo, pues simplemente acompañando a Jesús en la mesa, que era algo muy importante para un judío, porque compartir la mesa es compartir todo lo que se es, toda la vida, digámoslo. Un judío en la mesa comparte la vida, y no solo el judío, nosotros también. Cuando invitamos a alguna persona a nuestra casa a comer con nosotros, es porque estamos compartiendo la vida, la alegría, la amistad. Igualmente lo hacían pues los judíos, como lo vemos aquí. Dice el versículo 3, entonces María, entonces aquí viene el gesto, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Detengámonos ahí porque esto es muy interesante. Y mientras me detengo ahí, les voy a pasar un perfumito que mi amado esposo consiguió de nardo. Si quieren pasamos 2, uno por aquí y otro por allá para que tengan tiempo de olerlo. Si quieren lo destapan. Gracias. Entonces, ese es un perfume de nardo. El nardo es una flor, pues, de allá de Israel. Y es un aroma que inclusive hasta el día de hoy
se siente cuando uno va a Tierra Santa en el lugar del sepulcro, ¿sí? Es el perfume que usan porque pues como con todos estos aromas era que preparaban los cadáveres, los judíos. Y era para, como tal vez lo han escuchado en el Evangelio en San Juan allá al final, que dice que embalsamaron a Jesús, ¿se acuerda? O que las mujeres fueron el día de la resurrección a llevar esos aromas para embalsamar a Jesús. Entonces, aquí, digamos lo que esta mujer María se ha adelantado a llevarle el perfume. Ella no sabe lo que va a ocurrir, no sabe lo que va a ocurrir con Jesús, sino que el Evangelio la va a presentar a ella como esa mujer que se adelanta a llevarle ese perfume a Jesús, como ese aroma que lo va a, digámoslo, lo va a llenar el día de su muerte. Y aquí pareciera también o aparece como una contradicción, con un texto que está también inmediatamente anterior, y es el de Lázaro. En el capítulo 11, versículo 39, quiero resaltar esa frasecita, mire lo que pasa. Nos dice allí en el versículo 39, dice Jesús, quitad la piedra, cuando pues estaba Lázaro muerto, y le dijo a la gente, quiten la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto, ay Señor, pero es que ya huele, es el cuarto día. Yo dije ahora que 3 y son 4. El cuarto día de un cadáver, después de 4 días ya nadie soporta el olor, ¿cierto? Entonces eso es lo que le preocupa a ella. ¿Por qué lo pongo como en contraposición? Porque la muerte huele mal, pero la vida huele delicioso, huele riquísimo, ¿sí? Y eso es, y más la vida cuando uno ama. Y le voy a mostrar ahí otro texto que nos va a ayudar a entender qué es lo que yo quiero decirles. ¿Cómo así que la vida cuando uno ama? Cuando ama uno una persona, a uno que inclusive ustedes jóvenes dicen cuando se enamoran, es que tengo como química con esa persona, ¿cierto? Y es ese olor que a uno le atrae el olor de esa persona que ama. Miren, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, eso lo expresa. Allí en el capítulo 1, versículo 3, mire qué lindo como dice, qué suave el olor de tus perfumes, tu nombre es aroma penetrante, por eso te aman las doncellas. Entonces, el suave olor del perfume, ¿cierto? Como está tan enamorada la novia aquí, que le está diciendo al novio que con solo escuchar su voz ya siente el olor de él, sí, su perfume, su olor. Y más adelante también nos vuelve a decir en el versículo 12 de ese mismo capítulo 1, miren cómo dice, mientras el rey descansa en su diván, mi nardo exhala su fragancia. El nardo entonces era una fragancia, sigue siendo en Israel, muy excelente y muy costosa. Entonces, aquí dice que cuando el novio está ahí como tirado en la cama, ya desde ahí está esperándola como con esa fragancia, y ella misma está sintiendo ese olor y esa fragancia. Entonces es el amor que nos atrae el uno al otro. Allí yo quiero también traer un texto que voy a relacionar aquí, y es el Apocalipsis. En el capítulo 5, versículo 8, cuando dice que cuando esta mujer con este perfume, pues María tomó esa libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús. Sí, la casa se llenó del olor del perfume. Y entonces el Apocalipsis, miren lo que dice tan hermoso. En el 5:8 dice,
la segunda parte, después de un punto que dice, tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume. Miren esto, que son las oraciones de los santos. Entonces aquí yo quiero que relacionemos esto. El amor de María por Jesús es un amor espiritual, en el que está amando a Jesús con todo su ser. Y entonces esa fragancia es más que una fragancia, es una oración. Aunque ella pues ha regado su perfume, pero lo que quiere es agradecerle a Jesús todo lo que ha hecho por esa familia, por ellos, por ella misma. Entonces ese postrarse ante Jesús, que si vemos en el texto nos dice que es ante los pies de Jesús que ella riega el perfume, como quien dice, está ella en tierra, así hasta haciéndose como dice en latín, el humus, la tierra ella misma, para humillarse, para decir, es que tú eres lo máximo para mi vida. Y aquí es el mensaje que nosotros tenemos que captar. Cuando nosotros, como María, captamos que Jesús es el amor de nuestra vida, estamos salvados. Eso es lo que le pasa aquí a María, ¿cierto? Y es la que entiende que es el Señor el que se está entregando por ella. Ahora viene la contrapartida y la parte crítica de todo este asunto, y es la parte de Judas, versículo 4. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar. ¿Por qué? ¿No se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo, déjala que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Palabra de Dios. Entonces aquí yo les digo, la posición de Judas es el que está, en vez de valorar el amor de María, está valorando es el perfume. Lo que le interesa es el dinero y todo el tiempo está pensando en el dinero. Le inmediatamente interpreta que se podría vender por ¿cuánto? ¿Se dio cuenta? Por 300 denarios. Es muy interesante entender esta cifra porque un denario era lo que le pagaban a un obrero, era su jornal en un día. Entonces 300 denarios significaba el sueldo de casi todo un año, ¿cierto? De casi todo un año. Era mucha plata. Pero entonces, ¿aquí qué pasa? Que es que Judas lo que le interesa es el dinero, no le interesa a Jesús, no le interesa a Jesús. Le interesa y está haciendo esa comparación del amor que está expresando María con el dinero que pudiera aprovecharse. Él se justifica diciendo que para los pobres, pero muchas veces pues hay personas que les sirven a los pobres nomás por aparentar, no les interesa realmente servirle a la persona, simplemente para que digan que le está sirviendo a los pobres. Entonces, una limosna sin identificarse con Jesús, que es el que da la vida, que es el que se ha dado y se ha entregado por nosotros, no tiene ningún sentido. Es un sentido pues como más empresarial, más de conseguir o incluso volver al pobre como un instrumento, no es un hermano. Y allí en la experiencia de Jesús es diferente, es la experiencia del hermano. Entonces aquí se podría comparar con un texto muy bello del Cantar de los Cantares. En el capítulo 8, ya terminando el Cantar de los Cantares, mire lo que dice. A mí este texto me encanta
y me recuerda una época de mi noviazgo que les voy a contar. Dice así, capítulo 8, versículo 7. No pueden los torrentes apagar el amor, ni los ríos anegarlo. Si ofreciera su patrimonio a cambio del amor, quedaría cubierto de tierra. Miren esto qué tremendo. No pueden los torrentes apagar el amor, porque es que cuando uno está enamorado, nada lo detiene. Y ahí le cuento pues la época de mi noviazgo. Yo recuerdo pues que estábamos Oscar y yo súper enamorados y habíamos tomado entonces la decisión de casarnos y fuimos pues a decirle a mis papás que nos íbamos a casar. Mi papá estaba muy preocupado porque pues a él le parecía que yo estaba muy joven, tenía 21 años y nosotros llevamos muy poquito de novios, nosotros nos casamos al año y medio de novios. Entonces, a los 6 meses de novio ya estábamos diciendo que nos íbamos a casar. Mi papá decía, no, pero esperen, todavía no, porque no, espera un tiempito. Fuera de eso, gracias. Yo estaba pues terminando la carrera, me faltaba todavía un poquito, me casé incluso, me faltaba todavía un semestre, porque nada me detenía. Y mi papá entonces comenzó como medio a chantajearme. Y era que pues cuando empecé a estudiar en la universidad, nosotros estábamos, mi familia estaba muy bien económicamente. Entonces mi papá me dio de regalo un carrito. En esa época pues era casi nuevo, era un carro muy bueno. Y entonces llega y me dice, si te casas, te quito el carro. Y yo, papi, quíteme si quiere la herencia, pero yo me caso. O sea, yo no voy a cambiar mi matrimonio, mi noviazgo por un carro, pues ni se le ocurra. Y si me quiere quitar la herencia, le dije así de frente, me la quita. Bueno, después, pues había una religiosa que era muy amiga de mi familia y entonces también muy preocupada, que yo tan joven, que cómo me iba a casar, que no sé qué, me llamó y me dijo, a mí me gustaba mucho estudiar. Era pues digámoslo, mi debilidad. Me gustaba muchísimo mi carrera, yo la hacía con mucho entusiasmo. Entonces ella me dijo, ¿a vos que te gusta tanto estudiar? Porque no dejas esa bobada de que te vas a casar y te prometo que te doy una beca en Harvard, porque yo tengo contactos y te la puedo conseguir. Yo le dije, no hermana, es que no me interesa. Yo estoy enamorada y me voy a casar. Segunda vez entonces que me prometían cosas por el amor. Yo por ese amor no lo cambiaba. y bueno, después ya muy cerca de mi matrimonio, entonces empezaron a criticarme porque yo había tenido novios con mucha plata. Y entonces me decían, no, pero es que vea, Oscar era profesor de filosofía, entonces no era mucho lo que ganaba en esa época. No, era muy poquitico lo que ganaba. Entonces me decían, usted se va a morir de hambre, ¿a dónde la van a llevar a vivir? Seguramente a un barrio marginado. Yo vivía en Laureles, en una casa gigante, pues porque éramos 6 hijos y cada uno tenía su habitación, era pues las super comodidades, y me empezaban a retar. Vos te vas a morir de hambre con ese novio que no tiene plata, no tiene carro, no tiene nada, no tiene casi pues un trabajo que no gana casi nada, menos del mínimo. Entonces yo decía, no me importa, me puedo morir de hambre, pero yo me caso. O sea, yo recuerdo que me decían, vea, usted le entra por un oído y por el otro le sale. Sí, porque estoy enamorada, nadie me va a cambiar este amor. Y le cuento eso ¿por qué? Porque es que cuando uno ama de verdad, no se negocia el amor. Y con Jesús, ese sí que es cierto. Si el amor de una persona, pues que tiene uno al lado, y bendito sea Dios, yo le doy gracias todos los días por mi relación de pareja, pues es tan hermoso, cuánto más el amor del Señor.
Es un amor sin límites, es un amor sin condiciones, es un amor que ha ido hasta el extremo de amarnos entregando su vida allá en la cruz. Entonces, que no caigamos en el error de Judas, de despreciar el amor de Jesús. Por el contrario, que seamos como María, que captemos su perfume y que a la vez seamos perfume, oración para toda la comunidad, porque a eso nos invita este texto. El perfume llena toda la casa, es decir, es el testimonio de amor de esta mujer, y ese es el testimonio que el Señor quiere que nosotros tengamos. Por eso Jesús está tan agradecido con esta mujer, porque dice que hasta su sepultura ella lo embalsamará, ella lo preparará. ¿Por qué? Porque ella es la testigo del amor en ese momento. Ella está amando a Jesús, y eso es lo que el Señor nos pide, que usted y yo le correspondamos al amor, a ese amor hasta el extremo, y sea a través de las oraciones y el servicio también a los pobres, porque no quiere decir que no amemos a los pobres, pues porque algunos lo entenderán así, ¿cierto? Yo recuerdo las primeras veces que leí este texto, yo decía, pero no entiendo si Jesús todo el tiempo nos está enseñando de ayudarle a los pobres, pero ahora que lo he estudiado y lo entiendo, lo que pasa es que se ama a los pobres, pero desde el amor de Jesús. Y cuando tenemos el amor de Jesús en nuestro corazón, no es tanto darle una limosna al otro, como muchas veces nos ocurre a nosotros, que como que por quitarme la persona de encima, le doy cualquier moneda. No, no es eso. No es eso lo que el Señor quiere. Eso era lo que Judas quería. Quizás a esos pobres, vea, regálele plata a ver si se los quita de encima. No, eso no. Lo que Jesús quiere es que veamos su presencia en esos pobres, que amemos y que veamos en los pobres a Jesús como hermano, como al que yo le sirvo, como al que yo amo. Entonces, totalmente diferente, ¿cierto? Porque si yo veo a Jesús en ese necesitado, yo voy a hacer lo máximo por sacar a esa persona de esa dificultad, en cualquier área en la que sea pobre, porque no es solamente el necesitado de cosas materiales, va a ser también necesitado a veces de afecto, a veces necesitado de que lo escuchen, necesitado de comprensión y de experiencia de Dios inclusive, es lo primero. Entonces qué bueno que nosotros seamos ese perfume, ¿cierto? Ese perfume en nuestra iglesia. Y vamos a terminar entonces, no sé si van a cantar esa canción tan linda que tiene la frase allí que les dieron, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar y a decirle al Señor que hoy le entregamos nuestra vida para que sea Él el que, llenándonos de su amor y de su presencia, exhalando su perfume, nos invite también a nosotros a entregarle nuestra vida. Te invito a cerrar los ojos y a decirle, Señor Jesús, hoy estoy aquí, queriéndome postrar ante tus pies, porque eres tú el amor de mi vida, porque eres tú mi Dios y mi todo. Eres tú mi Salvador, eres tú el que me ha amado hasta el extremo de dar la vida por mí. Por eso gracias, Señor. Dile al Señor gracias. Yo te alabo y te bendigo, te glorifico, Señor. Te doy gracias y quiero que mi canción, que mi oración sea como ese perfume para ti, Señor. Alabado seas, glorificado seas, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor. Por un momento en tu presencia,
instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Sí, Señor, tenemos necesidad de ti, de tu fragancia, como lo dice esta canción, de tu amor, porque es tu amor el que llena nuestro corazón, es tu amor el que nos salva de todo lo que nos puede afectar. Eres tú, Señor, tu presencia, es ese amor tuyo que se nos da sin límites, sin condiciones. Hoy queremos aprender a amar como tú, entregarnos y ser también como ese perfume a tus pies, ser como ese olor que llena toda la casa, que llenemos con el olor, con ese suave olor, como dice San Pablo, seamos testigos de tu amor allí donde estemos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el ambiente donde tú nos pongas, que seamos, Señor, ese suave olor que lleva a los demás a vivirte, a conocerte, a experimentarte. Tenemos necesidad de ti. Por eso de nuevo te decimos, ven, Señor Jesús, ven y pasa por mi vida, Señor Jesús. Que en esta Pascua te experimentemos, que en esta Pascua te vivamos, Señor. Ven, ven, Señor Jesús. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, Señor, tengo hambre de ti, de ti. Sí, Señor, tú conoces nuestro corazón, conoces en qué estamos necesitados de tu amor, conoces en qué área estamos sufriendo, preocupados, tristes, angustiados quizás, o con miedos, pero tú quieres pasar. Te invitamos, pues, Jesús, a que pases. Pasa por mi vida, Señor, en esta Pascua. Dile al Señor, pasa por mi vida. Yo te abro las puertas de mi corazón. Díselo en voz alta, dile, Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón.
Pasa por mi vida, pasa sanando, pasa liberando, pasa limpiando. Ven, Señor Jesús. Quiero experimentar tu amor, ese amor que me sana, que me libera, que me limpia, que me renueva, que me da una nueva vida. Ven, Señor Jesús, ven, pasa por mi vida, lléname de tu presencia. Y a ti, María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que eres la mujer que permanece firme ante el Señor, de pie ante la cruz y dispuesta siempre a ser fiel al Señor, hoy te pido, Madre, ora por nosotros, intercede por nosotros, para que como tú sepamos ser fieles al Señor, sepamos amarlo como tú lo amas. Por eso, Madre, hoy contigo, conscientemente queremos decirle al Señor: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.